¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente estamos con todos ustedes, teleauditorio y quienes nos escuchan y nos siguen en las redes. Muy buenos días en nuestro programa Números y Conceptos. Marta, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Octavio, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, también vamos a estar aquí en el programa durante todo este tiempo con nuestros invitados ya conocidos, los dos Cuchimanes, el maestro Jaime Manuel Echeverría Engwall, quien es licenciado en Derecho por esta Universidad Juárez, y a la contadora Yanine Ivette Ortiz Arias, que también es egresada de esta universidad. Entonces, bueno, realmente es interesante que estén dos hijos en nuestra aula, de nuestra casa, nuestra alma mater, estén el día de hoy con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Ya habíamos tenido el gusto de estar con ustedes, pero hay temas muy importantes, hoy actuales, que necesitamos que todos los que nos ven y nos escuchen, pues conozcan. Y Marta, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿Dónde nos pueden encontrar? Claro, gracias. Si tienen preguntas por el tema del día de hoy, pueden enviarlas comunicándose al celular en estudio 9932 1919 51. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radio 96.1 FM o a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. Síganos también a través de nuestras redes sociales como TV UJAT, nos encuentran en Facebook y YouTube. Bueno, pues aquí sobre todo para quienes nos están viendo, nos están escuchando, el maestro Jaime Manuel Echeverría Engwall, él pues es actualmente delegado de PRODECON, y la contadora Yanine Ivette Ortiz, la licenciada, es jefa del departamento de la propia delegación Tabasco, y bien está colaborando en las áreas de asesoría y orientación de quejas. Y la realidad, ayer aprovecho para comentarlo, bienvenidos a su casa, que es su casa, pero nos dio mucho gusto estar escuchando ayer una plática por la noche con el señor rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, pues de todo el talento que tenemos en la UJAT y que poco a poco hemos estado volviendo a posicionar a través de su conducción a esta universidad durante 5 años. Y qué mejor ejemplo, una dama y un caballero egresados de esta universidad, y hoy por hoy pues están al frente de la delegación Tabasco de PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y eso habla muy bien de nuestra universidad y de las capacidades que tenemos. Pues bienvenidos, y además, bueno, aprovechar, pues, tanto Marta como Octavio, también egresados de esta universidad. Recientemente, pues también estuvimos acompañando al doctor Octavio Tamayo, porque es maestro en educación a distancia. Ahora ya esta universidad también se especializa en ese derrotero, que es la educación a distancia, y en días pasados, celebrando junto con toda el área de educación a distancia por motivo del Día del Maestro, bueno, pues estuvimos hasta impresionados de todo el trabajo que viene haciendo y el ascenso de la matrícula. Pues eso habla muy bien de nuestra universidad. Y bien, pues hoy el tema, el primero, para ponerlo en la mesa, según los datos del SAT, presentaron su declaración, inclusive se incrementó la declaración anual por los contribuyentes alrededor de 6.561.000 declaraciones. Eso es muy importante, pero pues hemos estado escuchando con amigos, también la rumorología, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo han percibido? Porque lo que sabemos a través de estas personas, que también nosotros que nos dedicamos a la práctica externa, la devolución del impuesto, licenciado. ¿Cómo ha estado ahí, licenciado Jaime Manuel,
en ese sentido, ¿se han acercado mucho a Prodecon? Sí, es una realidad eso. Las personas contribuyentes este año han presentado mayor volumen de declaraciones y también a la par pues se han acercado con nosotros por la situación que está prevaleciendo por el momento, ¿no? Para que nosotros le podamos dar esa ayuda, pues encaminarlos a buscar otras alternativas al ser rechazados al presentar una declaración de manera automática. Licenciada Janine, y bueno, ¿qué han percibido a ustedes de los contribuyentes? ¿Es correcto? O sea, es decir, llega el contribuyente, oye, no me devolvieron, pero bueno, resulta los casos típicos también que pues no lo pagaron ni con transferencia, ni con cheque, ni con tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo se ha presentado Sí, ahí? como decía el licenciado Jaime, este año hemos recibido muchos contribuyentes que por su cuenta han presentado la declaración anual u otros que llegan con nosotros y los apoyamos directamente. Los rechazos comunes que ahorita genera el SAT es que proviene de exceso de retenciones, ¿no? Ya sabemos que un saldo a favor pues proviene del exceso de retenciones que probablemente nos haga nuestro retenedor. Y en este caso también últimamente han habido muchos rechazos respecto de sus deducciones personales. Hay contribuyentes que han incluido gastos que no cumplen con requisitos fiscales de haber estado pagados con medios electrónicos o que el comprobante no tiene la clave correcta, etcétera, entre otros motivos de rechazo. En este caso, como el sistema automático pues es un sistema, al final de cuentas, el motivo o más bien el medio para poder apoyar al contribuyente y que le efectúen la devolución de su saldo a favor, primero es verificar que la declaración que en su caso ellos presentaron por su cuenta esté correctamente presentada, si los gastos que están declarando o incluyendo en su declaración anual tienen requisitos para ser deducibles, y si es así, si cumple con todo lo necesario, les apoyamos a presentar sus devolución a través del formato electrónico de devoluciones. Todo eso los apoyamos nosotros de manera gratuita, los apoyamos a descargar sus comprobantes de nómina en el caso de que no los lleven, en el caso de que no tengan descargados sus comprobantes de las deducciones, también ingresamos a la página del SAT para poder descargar todos estos comprobantes, ¿sí? Hay contribuyentes que han llegado y no tienen el comprobante como tal porque su retenedor no se los proporcionó. También tenemos otras áreas en Prodecon, como el área de quejas, donde los apoyamos a los contribuyentes a obtener el comprobante fiscal, ya sea de sus ingresos o de sus deducciones, pero básicamente eso es lo que hemos percibido ahorita, mucho rechazo por el tema de sus deducciones. Ahora, licenciado Jaime, bueno, y en sí, bueno, estadísticamente es fuerte la gente que se ha acercado hacia ustedes con este tema de la devolución. Sí, sobre todo con las personas con rechazos, porque normalmente, pues digamos, teníamos ya un bastión, por así decirlo, de personas que se acercan a presentarla de forma automática. La mayoría de las personas son personas jubiladas, pensionadas, inclusive trabajadores activos, pero digamos pues que ya ellos saben de nuestros servicios y lo que ellos consideran es pues para qué voy a pagar los honorarios de un contador, o a lo mejor ni siquiera de un contador, de una persona que me asesora con nociones de cómo presentar una declaración anual, que realmente no es un profesional de la contabilidad, cuando pues me puedo acercar a Prodecon. Y sobre todo esas personas, digamos, son personas que ellos pues ya están habituados a esto, ¿no? Que ya saben que existimos, que los podemos ayudar ante esa situación y que somos pues realmente una institución del gobierno federal, el cual pues aparte de ser gratuita es profesional y ética en sus servicios. Pero regresando un poquito a lo que decía la licenciada Janine, pues también este año hemos tenido un volumen de personas rechazadas que se han acercado con nosotros, que realmente ellos inclusive han presentado su declaración por su cuenta y pues tienen esa percepción de que a lo mejor algo hicieron mal, ¿no? Y que quieren acercarse con nosotros para darle una revisión. Lo que en prácticas con la autoridad fiscal, en este caso con el SAT, nos han dicho es que han tenido que endurecer un poco sus criterios, ser un poco más estrictos, porque efectivamente, como la licenciada Janine decía, pues se pasaban deducciones, a lo mejor algunas con un poco de ignorancia de la persona, pues porque no sabía que era la forma correcta, y algunas también con mala fe y con dolo, ¿no? Para tratar de incrementar un saldo a favor. Y otra de las circunstancias es que la deducción también, recordemos que se puede agregar al momento que tú estás presentando tu declaración, en la forma automática hay un apartado que te dice agregar deducciones.
y lo hacían, ya se estaba volviendo una conducta pues típica y sobre todo incorrecta el agregar una deducción que no era correcta, a lo mejor que ni siquiera se hubiera efectuado, solamente ponían ahí pues tal factura, tal monto, tal fecha y chicle y pega, si me la pasaron ya gané y si no pues ya ni modo, ya intento una complementaria sin esa factura. Y pues ante esa situación el SAT pues lo vio, lo visualizó y pues se aplicó un poco más de severidad en sus criterios. Otra situación que pasaba muy constantemente, pues por dos motivos. Una era que las personas contribuyentes ponían una cuenta a la cual le cayera el recurso, su saldo a favor, que no era de ellos. Normalmente pues ponían a lo mejor al adulto mayor o una adulta mayor, la de sus hijos, la de su esposa, la de sus nietos, alguien que lo pudiera apoyar a ir a retirar el recurso dado cuenta o que le pudiera dar seguimiento a través de una banca móvil, esas situaciones. Bueno, esa parte digamos pues un poco entendible, ¿no? Por a lo mejor por la cuestión de un adulto mayor que no tuviera facilidad de tecnologías o de transporte, pero también se vertía por una parte negativa, el robo de identidad. Habían personas que presentaban declaraciones pues que no eran de ellos realmente, que le robaban la firma electrónica a una persona o la contraseña y ponían una clave interbancaria de ellos y realmente pues ahí afectaban a un tercero. Entonces ante esa situación también el SAT endureció un poco los criterios de que si la cuenta no coincidía contigo pues no te pagaban. Entonces pues digamos es un conjunto de situaciones que crearon este endurecimiento. La realidad es que pues por pecadores también están pagando una gran cantidad de justos, pero pues decirle a las personas contribuyentes que aunque pues no sea lo más agradable, pues esperar más tiempo, hay una segunda alternativa, como la licenciada Yanin decía, el FED se puede presentar, y también dependiendo del caso, pues muy a fondo estudiarlo, ver si a lo mejor una declaración complementaria, sobre todo si una factura que estuvieran ellos queriendo agregar o que estuvieran haciendo uso no fuera la correcta, a lo mejor podría ser una alternativa, pero decirles que sí hay alternativas, que si están rechazados, no crean que la autoridad no les va a pagar, que ya es definitivo ese no, se pueden acercar con nosotros. Inclusive si hay alguna persona que por su cuenta ya presentara un FED y le llegara a hacer un rechazo y no sabe qué más hacer, también se puede acercar con nosotros porque a través de la representación legal lo podemos llegar a apoyar si tiene la razón, ¿verdad? Claro, aquí lo importante también es para todos los que nos están viendo y escuchando que cuando surge la figura de PRODECON, pues se pensaba, no, bueno, pues es otro elemento más para... Una comparsa. Pues sí, o sea, retrasar el sentido de la defensa del contribuyente. Sí tiene razón, porque eso hay que puntualizar, ¿no? O sea, la PRODECON lo que hace es actuar con conciencia, con certeza, con argumentos jurídicos, pero también así es, el contribuyente no se puede pasar de vivo y querer pretender, porque también ustedes como autoridad pues van a darse cuenta, se van a percatar que aquí también llega desde el principio con una simulación. Pero ahora, de esos que estamos hablando que sí se sienten ustedes, de acuerdo a su experiencia, que están llegando, pues el sentir nacional es que sí hubo bastante rigor en la devolución y hay contribuyentes, así es que pecadores pagan justos, si queremos decirlo así, pero también como que se está haciendo de los justos, de los correctos, una costumbre muy formal, hacen su declaración, sí, pero también se encuentra uno, como el caso de un amigo que me consulta, y bueno, resultó que ni siquiera se había percatado que tenía en el buzón por incumplimiento de obligaciones anteriores, ¿no? Entonces él, pues fue lo primero que vimos y encontramos que tenía eso, pero también la ignorancia, a veces y hasta de profesionistas, por eso PRODECON, que ha ido poco a poco penetrando, entrando en la orientación al contribuyente, pues es lo más importante. ¿Cuántos estiman ustedes que han recibido en la delegación, pero que sí realmente tienen razón de ser en promedio? En el mes de abril recibimos en un promedio de contribuyentes en el mes de abril para presentar la declaración anual aproximadamente de 980 contribuyentes solo en el mes de abril.
Porque mayo también fue más fuerte. Por eso Exacto. creo que la licenciada Yanía hace hincapié. Normalmente mayo era un mes un poco, ya se bajaba la intensidad, pero este año mayo fue igual de fuerte que abril. Sí, en el mes de abril recibimos esa cantidad de contribuyentes precisamente por el tema. Contribuyentes que iban a presentar su declaración con nosotros o que ya la habían presentado y no les habían pagado, porque aquí surge una práctica de que normalmente pasaba todos los años, es que presentaban su declaración y a los 5 días ya les pagaban el sistema automático. Este año fue totalmente distinto. Ya no era... La verdad es que yo no recuerdo algún contribuyente que en 5 días este año les hayan pagado la devolución automática, o sea, sí se llevaban bastante tiempo. Incluso ahorita tenemos un caso de un contribuyente que presentó su automática y todavía no hay ni siquiera hay un rechazo. No hay un bien. rechazo. Y los contribuyentes estaban acostumbrados a ese tema, ¿no? De que ya en 5 días me devolvían, y esa era un poco la molestia de los contribuyentes también este año. Muy interesante. Sin embargo, recordemos que pues el código sí te establece 40 días para la devolución. El sistema automático solamente es una facilidad administrativa que puede darse, pero no están obligados a resolverte en 5 días. Pues bueno, vamos a regresar después de una pausa. No se vayan, estamos con Prodecon. Gracias, nuevamente estamos en Números y Conceptos. Marta, ¿dónde nos están viendo? ¿Dónde nos pueden escuchar? Sí, pues nos pueden escuchar a través de la radio en la señal 96.1 de FM, o pueden vernos a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o también transmisión en vivo a través de TV UJAT. Nos encuentran también en Facebook o YouTube. Octavio, aquí que estamos viendo esto en tu experiencia dedicado a la práctica externa, ¿cómo ves esta situación? Bueno, pues yo creo que ahora estamos viendo que el SAT, como ha estado actualizándose, ha estado mejorando su tecnología. Ahora sí estamos viendo, yo creo que ya aquí es un nuevo paradigma en el caso de las revisiones que hace la autoridad, como en este caso. Ya había muchas personas que habían desvirtuado la parte de la declaración anual, inventando cosas, algunos que tenían, si no bien saldos a favor, si tenían saldos a cargos, entonces manejaban cantidades de alguna manera inventadas para que dieran a pagar un peso o cero, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Por supuesto que ahora la autoridad lo dieron a conocer oportunamente, que tenía, ahora trabajando con sus sistemas de tecnología muy potentes, ahora se está acercando cada vez más a ir perfeccionando ese tipo de revisiones. Yo creo que la pregunta, una pregunta que haría sería, que les hago, que en este caso aquí a la autoridad, es, o Prodecon, la Procuraduría, que es la defensa del contribuyente, lo que utiliza es lo que hace es que la Ley Federal de Derecho al Contribuyente la haga valer, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué sucede con aquellas devoluciones, declaraciones que solicitan devolución y que no fueron hechas vía automática? Luego se tiene que ir por la otra vía, ¿no? Por la vía ordinaria, por decir, ¿no? Comúnmente se hacía. Ok. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Fue error de la autoridad o qué pasó ahí? ¿O hubo algunas situaciones que tuvieron que corregirse? Para presentarse de forma automática. No, o sea, veamos los resultados. Sí, sí. Alguien presenta una declaración de manera automática, ¿no? O sea, sí, devoluciones automáticas, y sucede que le dice la autoridad, se la rechaza, ¿no? Entonces luego se presenta, en este caso, sí, el otro, ¿cómo le llamas? Formato electrónico de devoluciones. Formato electrónico de devoluciones, FED, así le llaman, para nuestra gente, ¿no?
Entonces, a través de ese formato, resuelves. Aquí la pregunta sería, en ese caso, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna situación o quedó exactamente igual? Bueno, en la mayoría de los casos sí tienen una situación distinta. ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor la automática, como decía la licenciada Janine, es una revisión de sistema donde no tiene también criterios, pues la tecnología es exacta. Si el parámetro que me pusieron para rechazar era tal y lo está cumpliendo, pues se rechaza. Y a lo mejor una persona pues entra en un análisis, entra ya en un comportamiento donde dice, ok, pero pues el rechazo o sea, digamos que a lo mejor cae en la misma situación, pero no por el mismo motivo, entonces no es rechazada. Al día de hoy, digamos, los FED todavía no se han resuelto, eso es una realidad también, porque los FED están en pleno proceso. Hay FEDs que ni siquiera han llegado a sus 20 días hábiles. Digamos, si una declaración la rechazaron, las que rechazaron principalmente fueron el jueves de Semana Santa, todavía no se han cumplido ni siquiera los 20 días hábiles, pero por lo menos por la experiencia del año pasado, sí, las de que rechazaban de forma automática en el FED era un índice muy alto de éxito, sobre todo porque también nosotros apoyábamos a las personas contribuyentes a revisar la información que se iba a cargar en el FED y sobre todo los motivos de rechazo pues se eliminaban cuando tenía razón la autoridad en ese caso, que el motivo de rechazo a lo mejor era una factura mal utilizada, pues quizás a lo mejor ingresos que no correspondían. También una realidad es muchas personas entran al portal de forma automática, presentan su declaración y es un problema muy grande que cada día pues, sigue sucediendo, ¿no? Tienen un retenedor desconocido, ellos no lo conocen y creen que con quitarlo, pues al momento de presentar su declaración, pues ya valdría para que no se los tomaran en cuenta. Esa devolución va a ser rechazada, la autoridad lo va pues, a rechazar y hay que presentar. Sí, pero yo insisto en que en el caso de que la declaración haya sido rechazada, la devolución, la automática. La automática. Entonces, al momento de enmendar esto, a ustedes, no sé si ustedes o a lo mejor el particular, hace de manera directa. Y en este caso, el tema que a mí me interesa es saber si hubo alguna diferencia. Sí, el año pasado. Porque si hay diferencias, quiere decir que la autoridad sí tiene razón, sí tuvo la razón. Bueno, a eso voy. Sí, el año pasado hubo diferencias en el sentido de que contribuyentes que presentaron el FED por rechazo, en el FED se convertía de un rechazo a una devolución. Si hubo una diferencia, y yo creo que en ese caso la diferencia sería a favor del contribuyente y pues lo que haríamos o lo que se vio con eso es que precisamente el sistema automatizado pues tiene un índice de efectividad pues para algunas situaciones, pero ya al análisis de una persona, un humano, un contador, pues ya analizó la información correctamente y dictaminó a como debería ser. Sí, porque no, pero yo me refiero en este año todavía no han, ¿cómo decirle? No han resultado los FEDs porque... Sí, porque lo que sí sería preocupante es de que se esté... Mira, es que en muchas partes vieron remología, Sí, que o sea, lo que entiendo que usted quiere preguntar es si el FED se viera rechazado, quiere decir que están en la misma postura tanto el sistema como una persona que lo está analizando. Lo que sucede es que una de las opiniones nacionales era que el SAT se había quedado sin recursos. No el SAT, la tesorería se había quedado sin recursos. Y lo que estaba haciendo era, como tiene los 40 días que marca el Código Fiscal, llevarlo hasta ese extremo. Ya sabemos que estando dentro de ese marco legal, no sucede. Lo único que pasa es que ya había acostumbrado al contribuyente a hacerlo de manera rapidísima, ¿no? Sí. Da una agilidad. Ahora, el asunto es qué pasa si no te lo rechaza, porque estamos todavía en este momento de que dice, no te la rechazo porque todavía estoy en los tiempos. Los 40 días. De los 40 días. Okay. Bueno, claro. O sea, parece como que, creo que sería una situación que ahorita ustedes están aclarando, que son 40 días, no se la está rechazando. Todavía no se la ha rechazado, ¿verdad? Está dentro de los términos. Si pasa en ese supuesto, ya tenemos un caso que es el que comentaba la licenciada Yani. Lo que se hizo es al pasar los 40 días, apertura la queja y precisamente se le pregunta a la autoridad qué pasó con esta declaración, cuál es la situación, por qué no ni siquiera se ha hecho un rechazo. Se dice en observación y pues dependiendo de lo que la autoridad conteste, pues es la siguiente instancia. Si tomamos la del 23, que se presentó en el 24, entendemos que el FED lo que ha venido a resolver es precisamente la parte técnica que comentaba la licenciada Janine, en el sentido de que, ese es un sistema que no dialoga, que no habla, no llega más, y más ahora cuando ya metan de lleno la inteligencia artificial, dará respuestas muy precisas, pero aquí la ventaja es
todavía el contacto personal. Muy interesante lo que estaba comentando Octavio. En un medio de comunicación se menciona que 1.300.000 contribuyentes, 1.300.000 contribuyentes ya recibieron 10.000 millones entre ese total. Entonces, bueno, también ahora de la declaración del 2024. del 2024. Pero como ya también, hablemos de los contribuyentes cumplidos, serios, formales. Aquí el estrés es que, como decía la licenciada Yanin también, bueno, estaban acostumbrados que en 5 días, entonces, pues ya me voy de vacaciones, o sea, en 5 días me va a caer, o alguien se compromete estimando que se lo van a devolver en algo y se le complica su existencia, porque también, qué bueno que está comentando el señor Jaime, en el sentido de verdaderos profesionistas, gente que oriente bien al contribuyente y no lo sorprenda, porque también cuando llegan con ustedes, pues dicen, ah, caray, ¿de dónde viene este trabajo? Sí. Y si también se encuentran con disque conocedores que ya se volvieron muy hábiles aparentemente en la formulación de la declaración anual. Los de los ciber. Y bueno, y aquí tenemos a la síndico, la contadora Marta, y lo hemos visto de cerca hasta con la propia universidad, toda la mecánica, el trabajo para desarrollarlo y poder recuperar algún impuesto, alguna aclaración. Y ahora resulta que si la realidad, como estamos comentando... Perdón, y hay otro tema también que les quiero hacer el planteamiento aquí, en este caso a nuestros amigos de Prodecon, es que muchas veces, no sé si muchas veces o pocas veces, ¿no? Pero sucede que en ocasiones el que comete el error es el retenedor. Sí, también es una realidad. Y entonces ahí tiene una dificultad también. Sí, y ahí pues, digamos, el contribuyente no es el culpable, pero es el afectado. Digo, de hecho a mí me ha tocado participar en tercero y discordia en los tribunales, donde el debate es Prodecon como actor representando al contribuyente, y por el demandado es una entidad que era subsidiaria, ¿no? Sí. Y entra el tribunal, que también es de la federación, y luego me tienen que pagar mis honorarios. Le digo, y la devolución era como 4,000 pesos. Le digo, no le entiendo, ¿no? Porque él en un papelito que hizo el retenedor, que era incorrecto, utilizó un renglón que no era el correcto, y híjole, sí, y a veces... Bueno, eso fue de algunos años. No, y digamos, en ese criterio, tanto pasa con particulares como instituciones de gobierno, muchas veces dicen, es que ya no le puedo modificar al comprobante de nómina, ya tengo que modificar mi contabilidad, ya no te puedo expedir una factura. Y son cuestiones que no son del fondo ciertas, o sea, y afectan realmente a un contribuyente, y es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Pues a las personas que caigan en esos supresos, que a lo mejor no les expidieron una factura de una deducción personal, o un comprobante de nómina no se los timbraron por una cantidad incorrecta, pues tratar de apoyarlos para que se esclarezca esa situación y ellos no sean los afectados, porque realmente ahí el fondo lo paga el contribuyente, quien es el que menos tiene la culpa. Sobre todo pasa con algunas instituciones, con algunas empresas que timbran, bueno, más bien, le dan un comprobante de nómina que no está timbrado, evidentemente pues tampoco está pagado el impuesto, y ahí el afectado es el contribuyente, porque la autoridad fiscal va a decir, tuviste tantos ingresos, ¿y quién te pagó tu impuesto? Y en ese caso la autoridad no le devuelve al contribuyente. Pues no solo no le devuelve, en una primera instancia hasta le puede terminar cobrando, porque dice, tuviste tantos impuestos y no has pagado el impuesto. Me refiero al trabajador. Bueno, dependiendo, en una primera instancia no, pero pues gracias a un protocolo que se implementa en la Prodecon, pues sí llegamos. Pero el obligado es el retenedor. Sí, de hecho aquí al que se obliga es al retenedor a que expida el comprobante de nómina, se le hizo al SAT. Sí es un poco... No, pero además le retuvo a un papel que le retuvo, pero no lo... El trabajador no sabes nada de eso. Claro, si está timbrado, ¿no? Entonces el otro le dice, oye, aquí está tu nómina, firma y tanto menos el impuesto. Pero sí, y sale que el impuesto no se lo enteró
el patrón En ese caso, a la autoridad. después de un proceso un poco largo y complicado, pues sí hemos tenido bastante éxito, le digo, con esas situaciones, porque logramos que precisamente el retenedor timbre y a la vez también, pues ya ese impuesto se le reconozca el derecho ¿Y al qué contribuyente. tiempo se han tardado? Dependiendo, hay veces que es muy rápido, en menos de un mes ya el retenedor pues entiende que estuvo mal lo que hizo, timbra, entera a la autoridad y pues ya en lo que se le refleja en el sistema a la autoridad se presenta una nueva declaración. Ahí hay una defraudación, puede haber, ¿no? Sí, hay igual retenedores que no timbran, pero porque tuvieron algún problema para timbrar, que a lo mejor timbraron con un RFC equivocado. El domicilio fiscal, el código postal. Sí, el código postal ya había cambiado, entonces no le pudieron timbrar a esta persona. Y sí contemplaron el pago de la retención, pero más no le timbraron. Y eso es igual. Ahí hay esos problemas también. de identidad. Sí, de datos fiscales. Por eso también es importante tener nuestros datos fiscales actualizados y sobre todo si los actualizamos, entregárselos a quien nos paga para que Sí, pues, a vayan las recursos operaciones. humanos. Y muy buen punto porque hay que recordar, quien da el domicilio correcto Del contribuyente. de los contribuyentes es la Dirección de Obras Públicas a través del área de nomenclatura. Sí. Y normalmente, pues tienes el número 100. Bueno, ¿cómo sé que tengo el número 100? Si quiero hacerlo correctamente, cerciorarme, bueno, puedo acudir, pago el derecho y todavía hasta la fecha le entregan a uno su plaquita de acero Para que la ponga uno en el... ¿A dónde? En el ¿Sí? Sí. Está bonita las Y azules. les voy a decir, porque yo lo hice cuando me cambié de domicilio fiscal, me llamó la atención los números que estaban de mis vecinos. Y ya me había acordado que en épocas antiguas, cuando no estaba de lleno la tecnología, cómo hacían un barrido, se unían el SAT y ahora sí que el gobierno del estado y los ayuntamientos a hacer un barrido. Entonces, también todos esos detalles no se han logrado perfeccionar. Entonces, claro, llegan con ustedes muy buen punto ese porque, oye, pues mi devolución, ahora resulta que no, porque otro fue el que me afectó. Aquí casi le puedo decir siempre y cuando sobre todo en instituciones de gobierno, pues es casi un porcentaje muy elevado de éxito, pues casi al 100%. Y en particulares en una empresa o en una persona física con actividad empresarial, mientras siga teniendo la actividad, mientras no esté cerrada y tenga ingresos, pues no hay problema. Aquí el detalle te vas a topar si a lo mejor fue una empresa que liquidó a sus trabajadores, desapareció y no timbró, ahí sí, pues está un poco más complejo el caso, porque ¿a quién le reclamas? Sí, eso. Claro. No se vayan, vamos a regresar en un momento. Estamos en Números y Conceptos. Gracias nuevamente, estamos en Números y Conceptos. No se les olvide que pueden marcar el celular al 99 32 19 19 51. También escucharnos en radio 96.1 FM a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local o a través de las redes sociales TV UJAT, Facebook o YouTube. Y bueno, estábamos hablando ahorita en la pausa, pero algo muy importante que vale la pena que los que nos están viendo, nos estén escuchando, el robo de identidad. Y aquí Octavio estaba planteando en la mesa, bueno, aquel robó la identidad, puso una cuenta. ¿Qué ha pasado con Prodecon? Y también hablaba la licenciada Yanin, que son dos temas juntos. Bueno, que están llegando cartas de invitación, toma chocolate, paga lo que debes, ¿no? O sea, te aprovechaste devuélvelo. y ahora devuélvelo. ¿Cómo está eso?
¿Cuál tocamos primero? Así que, ¿cuál de los dos El temas? que quieras. Bueno, rapidito el de la carta de invitación. Este Sí. año hemos recibido, quizás no muchos, pero sí, no sé, considerables. 5 o 6, no sé, la verdad. Llegaron con ustedes. Que llegaron contribuyentes que les notificaron una carta de invitación directamente, ahora sí, de un área central del SAT, donde los invitan a efectuar la devolución del saldo a favor que les pagaron indebidamente en años anteriores, llámese 2024, 2023, por haber incluido una deducción personal que no era procedente o que no cumple sus requisitos para deducibilidad. Lamentablemente siguen habiendo prácticas de este tipo de personas que pseudo orientan a los contribuyentes para hacerles o que les resulte un saldo a favor y se los pagan. Aquí el tema quizás, lo alarmante es que les devuelven. Quizás por eso el SAT ahorita está reforzando un poquito más sus sistemas de validación de este tipo de gastos. Sin embargo, en otros años les han efectuado la devolución de estos gastos y ahora que verifican que ese comprobante fiscal no cumple con los requisitos para su deducibilidad, entonces les están emitiendo este tipo de cartas de invitación a estos contribuyentes y cuando llegan con nosotros, pues sí nos confiesan que pues fue un gasto que no realizaron, que su contador se los hizo o quien se los haya hecho, incluyeron esa factura. Y aquí viene también el tema de la venta de facturas por algunos profesionales de la salud, Y otros que no son tan etcétera. profesionales, porque otras las circunstancias que habían llegado en algunas cartas, invitaciones que dicen que el retenedor no tenía cédula profesional para ejercer la profesión Exacto. en cuestión. Y aquí Peor pues, tantito. sí, exacto. Ya entra un tema de que el contribuyente tiene que fiscalizar a tu dentista, Sí. a tu médico, Sí. para ver si cumple. O sea, es Y un aquí tema quedamos en ya dos que... supuestos. Uno, el que dice la licenciada Yanin, de quien pues realmente hace con mala fe el uso de la factura sabiendo que realmente pues ni siquiera recibió el servicio. Pero aquí caemos en otro supuesto. Si a lo mejor quien me está dando el servicio pues me está diciendo que tiene cédula profesional y pues ya se vuelven dos problemas. Uno, la cuestión médica que a lo mejor me puede dar una mala práctica y la cuestión fiscal que de plano ese comprobante de nómina, si el patrón de la autoridad sigue estar en esos criterios altamente elevados de verificación, pues no me lo van a valer y pues yo realmente estoy pagando un servicio que no va a ser deducible. Para aprovechar que aquí también Marta nos comentaba un tema que ella lo tuvo, pero lo voy a poner el ejemplo. Bueno, llega aquel con una carta de invitación y dice, oye, es que me están cobrando algo, me están diciendo que yo lo pague, no lo sé, lo desconozco. Y decía también Octavio, pues es que aún así con todo esto, en materia fiscal no ha sido tan fácil para muchos contribuyentes porque no se dedican a eso y también hay que reconocer, no son conscientes, ¿no? Porque sí hay que decirlo en esta mesa, si se topan con un buen profesionista, como ustedes 4 aquí presentes, bueno, pues van a recibir una orientación correcta y sin tecnicismos. Pero ¿qué pasa si llega así y entonces pues Marta, que es pues acompañó a su cliente y se presenta con ustedes con que, y, pues, suponiendo yo soy la víctima porque llevo la carta y no sé qué hacer, porque pues esto que me está cobrando la autoridad, pues yo no lo hice, o sea, y ahí entonces surge el problema del robo de identidad. Sí, así es. Aquí hay, estuvo el tema en años pasados, lo viví, de un contribuyente que le decía que marcaba inconsistencia en su clave interbancaria y le solicitaba que cargara su estado de cuenta, exactamente. Pero esta persona le habían presentado su declaración sin él haberlo autorizado. Sí. Ya estaba presentada. Obviamente era una clave interbancaria que no era de él. Le hacen un requerimiento, la autoridad, un requerimiento, y mediante el acto administrativo se carga el estado de cuenta ya de él corrigiendo la clave interbancaria. Sin embargo, su saldo a favor procedió, pero para la clave que no era de él. En automático. En la manual. En la manual. Sí, Y ahora viene la carta de invitación
viene la carta de invitación y llega con ustedes. Ahora sí ya llegué con ellos. Oye, espérate. Ahora ya está peor porque ahora me quieren cobrar el saldo. Algo que yo ni ¿Qué siquiera hace Que ni yo Prodecon? lo cobré. Bueno, en estos casos que les comentamos, ahí sí es un saldo que el contribuyente recibió a su cuenta Ajá. y que sí hicieron esa declaración y Ahí sí ahí no sí, hay, ahí no sí hay vuelta de hoja, ¿verdad? no hay vuelta de hoja. Y se les orienta al contribuyente y se les explica por qué está sucediendo la emisión de estas cartas de invitación. La verdad es que los contribuyentes que hemos atendido están conscientes de que ese saldo a favor no les corresponde, que ese gasto no lo hicieron. ¿Y montos Sí, como claro. cuál? Algo. Ay, De hecho, sí. yo creo que ahí es donde la autoridad está poniendo el foco, porque ya Sí. son montos de 15, Muy grandes, 17, muy 20, grandes. que ya el saldo a favor pues ya es considerable. Y si se suma en el país, Es todos los correcto, ya es factureros algo- es son correcto. los abusivos, Sí. ¿no? De este año hay algo que me intriga mucho. En las devoluciones que han habido, pero no se han dado la devolución al 100%. Digamos, le declaras que tiene un saldo a favor de 10,000 pesos, ¿no? Pero la autoridad solamente le devolvió este año 7,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía deducciones personales y me he dado cuenta que las que han salido mayormente rechazadas son las de médicos, Sí. son las de consultas. Entonces me fui a la intriga y encontré un doctor que no tenía cédula de Es lo que te digo. especialista. De Solamente especialista. Sí. de especialista, y él se promociona como Como especialista. Y ese es el tema. Sí, entonces lo busqué y le dije a mi cliente, este doctor con el que va no es especialista. Lo que ya le llamamos en el argot público y privado la materialidad. Sí, sí, sí. 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 Y La ahí es ya Pero el tema de... sí hay todavía unas facturas que las revisas, ves que cumpla con todos los requisitos, y me fui a ver su cédula también y sí la cumple, y esas son las que me intrigan. Ahora, aquí qué bueno que se comenta. ¿Qué procede ahí? ¿no? El doctor, fulanito de tal, mujer o hombre, y decía especialista en rinitis, ¿no? Pero era un médico general, pero le puso, y sí, A la lo mejor práctica, la tomó un experiencia. diplomado, esa es otra Tom- cuestión que pasa, digo, ya saliendo un poco Por del eso, tema pero fiscal. ¿cómo hacen ustedes? Porque realmente lo que decía aquí Octavio, a ver, yo pagué, Sí. pero si ahora tu autoridad, vamos a jugar como las barajas, a ver quién se queda con la baraja para, Sí, para irse y ganar. descartarse, pues el afectado es el contribuyente, El eso es una- afectado es el contribuyente. Pues digo, aquí Hay mucho rigor Sí, para él. definitivamente ahorita es una carga que le están dando al contribuyente de... Que no le compete, eso es una Ajá, realidad. sí, uno confía, ¿no? Tú vas con el médico, confías de que es un especialista, que tiene Ginecólogo y es cédula, médico etcétera. general. Me hizo el servicio, lo Sí. recibí, estoy bien. Pido mi factura, yo cumplo con eso. Pido mi factura, pago con medios electrónicos, si mi factura está bien, la deduzco, etcétera, en mi declaración. El problema ahorita viene es cuando te rechazan el saldo a favor derivado de esa factura. En estos casos, la automática se la rechazan, nos vamos al FED. Ahorita todavía no nos han resuelto estos FEDs. No ¿Qué podemos pasa saber. que cuando resuelvan este FED y lo nieguen? la representación. La legal. representación legal, que es todavía al momento que todavía no hemos llegado porque están en proceso esos trámites. Cuando llegue el proceso, entonces tendremos que irnos a una representación Pero legal. eso, en Prodecon. eso está muy bien perdón Marta, nada más para puntualizar, eso está muy bien lo que están diciendo porque el contribuyente Siendo sigue acompañado. exactamente, eso que, perdón Marta, Ah, sí, y digamos, si no está rechazada, pero se la devolvieron parcialmente aún así. Igual mismo, podemos al apoyarlo. FED, mismo, ¿no? al Para exigir El- la Esa diferencia, diferencia, ¿no? Exacto. ahora ayer que estábamos platicando, que tuvimos también la grata visita de ustedes a la universidad para ponernos de acuerdo para la hora y todo el programa, surgió una pregunta, pero la rumorología, porque surgió de aquí de la universidad en un grupo y a mí me hacen la pregunta expresa, que por ahí salió en un medio de comunicación nacional donde publican de manera escandalosa
que van a fiscalizar domicilio por domicilio de todos los jubilados del país. Entonces, de entrada yo les dije, pues calculen ustedes, les di el dato. ¿El apellido que tienes? De acuerdo a tu apellido. De acuerdo a tu apellido. Entonces, 16 millones en promedio jubilados. Pero bueno, ¿dónde están los 16 inspectores? Se decía la licenciada Janine, van a gastar más, ¿no? Sí. El tiempo. Pero Prodecon, y efectivamente también, ha hecho una campaña y ha hasta editado información al respecto. Ahí ustedes también se han topado con esa situación. Bueno, de momento no. Digo, casos muy atípicos, por ejemplo, que una persona tuviera 2 o 3 jubilaciones o pensiones y que ya sus ingresos pues bueno, los obligaran a cambia. presentar su declaración y no lo hicieran, pues digo, ahí también tienen ellos pues una obligación que cumplir, ¿no? Pero así como de un jubilado o pensionado ordinario, pues no. Y aparte, aunque lo llegaran a auditar, realmente pues yo no le veo un fondo al tema que él pudiera perjudicarse, siempre y cuando pues no tuviera, digamos, ingresos extras y demás. Pues la obligación, ¿verdad? Así es de que tiene... Lo que pasa es que yo creo que también hay un problema porque yo no sé si está refiriendo a las pensiones ¿El bienestar? bienestar o a cualquier pensión. En cualquier persona, pero también tocaron. Es que la pensión del precisamente bienestar, la pensión del tiene bienestar. nombre de pensión, pero realmente el ingreso se maneja como un programa social, un apoyo social, y no está pues obligado a presentar ingresos. Pero ni ¿dónde cuenta está como el ingreso. timbrado? Es que no cuenta como ingreso. ese Por es el eso, No, ¿dónde está? pero es una erogación del gobierno federal Sí. y a eso me refiero. A eso es porque también tendrían que ver si está dando algo. El tema es que como ahora lo está conectado con la Secretaría de Gobernación, tema. Sí. cuando hay una defunción y no se ve claro porque el municipio no está de acuerdo, no Sí, tiene no están en su base sintonía. de datos en sintonía, o está fuera de sincronía. Efectivamente. Y entonces sucede que sigue generándose. Sí, digo, bueno, Esa y esa volvemos ahí, pensión. algo ya es atípico, no es, digamos, para las personas que nos están escuchando que son jubiladas y pensionadas, a lo mejor podría ser, pues si mi papá tuviera vida, murió, sigo cobrando su pensión, yo haciendo mal uso, pues ya es una hipótesis muy concreta de que las personas familiares de a lo mejor un jubilado o un pensionado que recibió un apoyo social, o a lo mejor una pensión del IMSS, del Infonavit, del ISSSTE, de quien sea, pues ya no está con vida y la siguen cobrando, pues ya es algo atípico Sí. y digamos hasta con razón tuviera la autoridad de Recuerdo hacerlo. que me pasó el año pasado Ajá. que Ya te había pensionaron. La pensión. No. Ya te pensionaron. No me la pagaron. Oh, Sentí que Marta. me iba a pagar la pensión. Ya me voy a ir a trabajar entonces aquí. No, sí, adelantado, para que le una pensionen pensión una adelantada. pensión Qué anticipada. espléndido. No, con una clienta, todos sus timbrados estaban con un RFC de una persona difunta. No era el RFC de ella. Y lo único que cambiaba era un dígito en la homoclave. Tenía homonimia. Porque tenía las mismas iniciales, las mismas Claro. fechas, sí. Y Pues, fue al SAT claro. y era ya de alguien. Pues se nos fue el tiempo. La verdad que ni nos dimos cuenta qué temas tan interesantes. Volvemos a hacer una invitación a todos los que nos están viendo y escuchando. Prodecon no es una institución contraria a lo que pensamos, sino ha sido caso de éxito todo este tiempo. Contribuyentes, todos los que nos están viendo y escuchando, acudan a Prodecon por robos de identidades, por devolución de impuestos, por cartas de invitación, por diferentes situaciones. Yo les quiero dar las gracias a la licenciada Janine Ortiz y al licenciado Jaime Echeverría por estar en su casa, que es la casa de ustedes, estimados Uchimanes. Pero la verdad, es un grato estar aquí este día de hoy con ustedes, porque por supuesto nos han ayudado mucho a orientar a nuestro teleauditorio y radioescuchas. Y tienen una nueva dirección este año, ¿no? Es correcto, eso quisiera precisar antes de que nos fuéramos. Estamos ubicados pues ya a partir del mes de marzo en la Plaza Sur de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el local 10.
pues realmente en la calle Fidencia 605. Prácticamente es un lugar muy céntrico, estamos abajo de la Oficialía 6 del Registro Civil del Centro y del Instituto O sea Artesanal. que pasas primero a encomendarte a Dios. Exacto, estamos en la esquina de la iglesia de la Santa Cruz. La Santa Cruz. Pues, que me vaya pues bien. muchas gracias por Parque estar en el Parque La programa. Paz, ¿no? La Central Camionera. Licenciada Yanin, licenciado Jaime, perdón, Marta, Octavio, muchas gracias por estar luego. en el programa y en números y conceptos, y no se les olvide, la vida es bella.